Saludos, mi nombre es Jorge Badilla Méndez. He sido invitado a dar esta pequeña charla sobre la industria global del narcotráfico en el marco de capacitación, en el marco de la Esperanza, Academia de Líderes Católicos. Yo soy de Costa Rica, soy farmacéutico de formación, pero me he desarrollado en temas de liderazgo político, empresarial. Me desarrollé también como máster en gestión de políticas públicas y actualmente soy candidato ya para, espero muy pronto ya graduarme. Ya soy en mi fase final de tesis como doctor en gestión pública y ciencias empresariales. Realmente, realmente es un gran honor que se tomó en cuenta para esta información y espero que sea de gran valor. Vamos a compartir nuestra presentación. Bueno, el narcotráfico global. Yo lo titulé como también entender, actuar y transformar desde la esperanza, buscando no solamente los culpables, las causas, también las profundidades de este flagelo hoy en día que afectan tanto a la realidad latinoamericana, pero que además afectan tanto al nivel global. A manera de introducción, esta imagen es una imagen sentido un poco lo que se pasa, y no solamente en el país de Ecuador, pasa en México, pasa en Costa Rica, pasa en toda América Latina y parte de otros del mundo. El narcotráfico es una de las principales amenazas, sino como es que la mayor amenaza en temas de seguridad, en temas de desarrollo, en temas de justicia social en el mundo actualmente. Y su impacto no solamente es local, un impacto que trasciende la frontera, es un impacto que afecta a muchas comunidades, economías y estructuras, inclusive gubernamentales o supragubernamentales. Y es que hoy en día, a pesar de que, por ejemplo, en América Latina no tenemos una guerra o conflicto armados en África, conflictos armados que se viven en Europa, caso ucraniano, tenemos una guerra contra el narcotráfico. Así muchas veces lo titulan los gobiernos, la guerra contra. Y en esta guerra quedan inmersos pues muchas realidades, muchas familias y comunidades completas. Y para nosotros como políticos, con una sensibilidad cristiana, católica, con una identidad hacia los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica, abordar esta crisis desde la esperanza implica no solamente comprender, implica, o sea, comprender sus causas, actuar con determinación y promover soluciones que dignifiquen la vida humana y fortalezcan el bien común. Ve aquí dos pilares claves de los principios de la doctrina social de la Iglesia Católica: dignificar la vida humana, que se ha vuelto moneda de cambio de narcotráfico. O sea, la vida humana se volvió moneda de cambio de narcotráfico, vida por vida o vidas por vidas, porque muchas veces en esos conflictos internos, ¿verdad?, de bandas, quedan inmersas vidas de muchas personas que no tenían, como dice uno, ningún tipo de relación y que se ven afectadas. Y fortalecer el bien común. Creo que es una de las raíces que tenemos que llegar con profundidad. No hablar del bien común como una moneda de cambio, una palabrería, mano. Profundizar el bien común para lograr una transformación de esperanza en esta situación del narcotráfico. Un panorama, ¿verdad?, de la industria global del narcotráfico, es uno de los negocios más grandes que existe en el mercado, conjunto con el mercado de las armas ilegales. Se estima que son millones de dólares anuales lo que este mundo de la criminalidad mueve, y no solamente mueve, sino que también va debilitando los mercados ilícitos.
Porque recuerden que el narcotráfico tiene diferentes estructuras. Tiene la estructura de producción, que los principales productores, por ejemplo, a nivel latinoamericano sería por ejemplo, Colombia. Luego viene toda una estructura de distribución, ¿verdad? Llega la carga hasta los diferentes países centroamericanos, sea para consumo interno, sea para el envío a Europa o sea para continuar el camino de envío hacia Estados Unidos de Norteamérica. Pero también tenemos una serie de actividades, digamos, conexas, ¿no? Almacenamiento de esta droga, traslado terrestre de esta droga. Y luego viene todo el tema del dinero ilícito, hacer un mercado tan millonario y al no poder introducir el sistema financiero, porque con los controles que usualmente los bancos tratan de hacer, no perfectos, pero sí tratan, no es posible ocultar tanto dinero. Entonces, hay que ponerse en circulación. Eso pues podemos llamarlo como lo que es el lavado de dinero, lavado de activos, o lo que es más formalmente la legitimación de capital. Y este es un tema que viene a ser un entorno eh, más complejo también, porque muchas veces empresarios lícitos se ven tentados a recibir estos dineros, esos capitales, y con esto fortalecer sus actividades lícitas, blanqueando, legitimando sus capitales y luego se hace una devolución con los intereses. Ve aquí cómo el tema va escalando, ¿verdad? Desde un tema de producción, desde un tema de distribución, desde un tema de logística de distribución, de un tema de logística de envíos, luego un tema el tema del dinero. Y es algo interesante porque cuando vamos de sur a norte, los controles sobre la droga son muy amplios. Los operativos, la búsqueda, el fortalecimiento de la presencia americana, por ejemplo, norteamericana, en diferentes estados centroamericanos Pero es interesante que de norte a sur el tema parecía no tanto control. ¿Y cómo se paga? Se paga por dos formas. El narcotráfico paga por medio de dinero efectivo, ¿verdad? Que viaja y usualmente no escuchamos grandes decomisos de dineros. Nada más lo dejo ahí con lentitud. Usualmente escuchamos nada más los grandes decomisos a veces de droga, pero ¿por qué el dinero no se persigue tanto? Y luego, armas. Esa es la segunda moneda que usa el narcotráfico para pagar el producto. Armas. Armas que van a ser usadas luego violentamente contra la ciudadanía, contra bandas y grupos ahí organizados. Esto conlleva un impacto social sumamente profundo. Por ejemplo, ahorita en Costa Rica se está viviendo uno de los años, una de las crisis más grandes de violencia entre bandas, pero ya no solamente entre bandas, también se da a la ciudadanía. Esto sumado a la muerte de personas inocentes. Hace escasos 22 días, un tiroteo a plena luz del día entre sicarios de bandas de narcotráfico en una playa de Puerto Limón, Caribe costarricense. A vista y paciencia de niños, de familiares. Lastimosamente, un oficial fue herido, oficial de fuerza pública, y falleció. Un hombre de 35 años. Y eso que quiero profundizar en las historias particulares, porque podemos hablar mucho de datos y, bueno, y de estadísticas, pero ese caso particular, un hombre de 35 años, un oficial de la fuerza pública, fallece en un tiroteo por unos sicarios que querían matarse entre ellos, pero ya no lo hacen de una forma discreta, ya de noche, en lugar oscuro, no, ahora lo hacen a pleno luz del día. Y este hombre, en el servicio del bien común, del orden público, expone su vida, deja una esposa, deja hijos, deja proyectos, deja sueños por un flagelo que nos está matando. Y eso tenemos que profundizar en eso. Y bien, como sabemos, el crimen organizado pues tiene toda una relación también con trata de personas, como decíamos, lavado de dinero, tráfico de armas. Y lastimosamente, el crimen organizado, tenemos que hablarlo y tenemos que denunciarlo.
está escalando el político. Existen indicios de partidos políticos, de figuras políticas que están recibiendo financiamiento del narcotráfico y esto es un paso muy riesgoso para los países, para las instituciones, para la verdad. Causas profundas y cómo comprender para actuar. Uno de los primeros pilares que nos lleva al tema narcotráfico es la desigualdad y falta de oportunidades. Y yo quiero hacerlo aquí como a nivel de experiencia. Yo vivo en la zona sur, en la región sur de Costa Rica, la región fronteriza con Panamá. Lastimosamente es una que tiene problemas desde hace años ya con el tema del narcotráfico. Tenemos problemas y es curioso porque un día de esos conversaba con un empresario como el nacer aquí mismo, el nacer en un barrio puede marcar la vida. Como los estudiantes de primaria, por ejemplo, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad donde el ser narco se vuelve, se vuelve una moda, más de un vecino que está en eso. Y el mostrar todo eso se vuelve tentador, ¿verdad? Y claro, si pones en un lado la educación formal, de la primaria, de la secundaria, de la universidad, buscar un empleo, y la otra opción que es ser narco, ser sicario, recibir mucho dinero, recibir muchas dádivas por actividades que se vuelve muy tentador y sobremesa. Zona pobreza, falta de oportunidades, empleo, se vuelve una alternativa sumamente atractiva. Muchas personas están en narco por la falta, y es una de las primeras alertas que los gobiernos, los políticos tienen que tener que entender. La falta de oportunidades, la falta de empleo digno, la falta de capacidades para generar ingresos está llevando a la gente a las actividades ilícitas como la narcotráfico. Ahora bien, tenemos también una debilidad institucional. Policías frágiles, sistemas judiciales permisivos. En este momento hay una confrontación, por ejemplo, entre el sistema judicial y el gobierno por el manejo de ese tipo. Que tienen a un sospechoso por narcotráfico, no se comprueba tanto, se deja en libertad. Y es aquí donde, no digo que sea la opción, pero es aquí donde gobiernos, en el caso de El Salvador, en una política de tolerancia cero se vuelven atractivos, con métodos no de todo democráticos, pues se vuelven muy atractivos. ¿Quién no desea que todos los delincuentes o sospechosos sean detenidos y sean enjuiciados y sean encarcelados? Para muchas personas, pero bueno, hay que fortalecer los sistemas judiciales, hay que revisar los procedimientos, hay que revisar si la legislación actual está acorde a la delincuencia. Si son leyes de los años 80, 90, si para un modelo de delincuencia distinto, entonces tenemos que endurecer los sistemas, tenemos que fortalecer y tenemos que proteger a nuestros policías. Porque yo les pongo este ejemplo, siempre he pensado, un oficial de fuerza pública que tiene un salario, pues, digamos, alrededor de $1,000, llega un narcotraficante y le ofrece el mismo por dejar pasar un... Y si no lo hace, lo matamos. ¿Qué situación más compleja? ¿Cómo este oficial arriesga su vida, su familia, por luchar contra un flagelo, pero solo, porque tal vez otros sí lo hacen? Y también hay un tema que hay que ser realista. Hay una demanda global de drogas y esos son los temas que yo he sido crítico. La guerra, el narcotráfico, nosotros, Latinoamérica, por decir el ejemplo, ponemos los muertos y tiene que ser mayor la responsabilidad de los países consumidores, tanto Europa, tanto Norteamérica, en programas de prevención y reducción de consumo de estupefacientes. Porque si no hay consumo, no hay demanda. Eso es así, el mercado es así, pero cada vez más bien se vuelve una demanda más alta y más bien cada vez se vuelve más justificada, porque ahora vemos la crisis del fentanilo. Ya no solamente es cocaína, ya no solamente es marihuana. Ahora bien, vea que interesante cómo va la evolución del tema de las drogas. Y esa tesis que voy a presentar no es que sea, pues, que sea mi tesis, sino es lo que está pasando.
Mientras en Latinoamérica se persigue, se judicializa, se ataca, por ejemplo, el narcotráfico de marihuana, una de las drogas más antiguas, pero que todavía permea nuestro mercado, una de las drogas iniciales para muchos jóvenes y adultos, drogas todavía como bien vistas, no tan sintéticas como la cocaína, fentanilo, o otras. Mientras acá se ataca, mientras acá se hace una guerra, en muchos países es legal. En Estados Unidos, en muchos estados, en Europa también. Entonces digo yo, ¿cómo es esto? Mientras ya se legaliza, acá nosotros ponemos los muertos, la sangre, la situación crítica, porque no sé, porque entonces, ¿cuál es la ruta? Legalizar. No es mi tesis, es lo que está pasando en el mercado. Legalizar y pasar esto de un problema de seguridad a un problema de salud pública, como en algún momento fue el alcohol, o en algún momento fueron otras sustancias, tabaco, nada más digo, pero veamos un poco lo que nos dice de la historia, ¿verdad? Claro, no es mi tesis, pero lo que está pasando. Acciones básicas desde la política de esperanza, de aquí, que eso no nos agobie, que eso nos haga ver un panorama sumamente oscuro, porque entre más profunda sea la crisis, pues mayores son las oportunidades que podamos tener para combatir ese flagelo. Definitivamente tenemos que buscar el fortalecimiento del Estado de Derecho. Tenemos que combatir la corrupción, reforzar la justicia y la seguridad en instituciones sólidas. Pero eso no es nada más decirlo, o sea, tenemos que hacerlo. Hay que crear leyes, hay que crear fortalecimiento, hay que identificar las debilidades de las instituciones. Y hay que también acompañar a esos jueces, magistrados que valientemente van a procesar a los delincuentes de la contraria. Porque muchas veces esas son personas también de carne y hueso que van a sus actividades externas, que sus hijos van a colegios y que también van a actividades extracurriculares que pueden verse vulnerados. La prevención, yo diría que ese sería uno de los mayores esfuerzos que debemos que hacer, la prevención. Yo me acuerdo en mi época escolar que el famoso programa de DARE, un programa que se impulsaba desde el gobierno, del sector público, y era muy interesante porque se hablaba mucho de prevención de drogas, se hablaba mucho de la salud mental. ¿Por qué se consume la droga? Por un problema de salud mental, por un escape de la realidad, por un problema de que no estamos cubriendo las necesidades con nuestras herramientas. Y también de desarrollo económico. Necesitamos políticas de desarrollo empresarial, necesitamos políticas de financiamiento de capitales para pymes, necesitamos identificar dónde están los flagelos del venta y consumo de drogas y generar desarrollo, oportunidades para que esta gente se salga de ese círculo, se pase a la parte ilícita, pero con acciones reales. Sin desarrollo, la lucha con el narcotráfico será muy difícil, no imposible, muy difícil. Y sin prevención, la esperanza será muy corta. Tenemos que rescatarnos como región. Algunas acciones más, tenemos que tener un enfoque muy integral, muy humanista en la parte de rehabilitación y reinserción. Y es un tema muy complejo este, porque si alguien no quiere reinsertarse, si alguien no quiere reinsertarse, ¿cómo lo hacemos? Pero cómo como comunidad, cómo como región, cómo como población, cómo como país, cómo como vecinos, tratamos de que se existan las condiciones para que el que quiera rehabilitarse, el que quiera hacer una reinserción social, encuentre los espacios, encuentre ese sentido humanista, encuentre esa fraternidad humanista que pueda realmente darse la oportunidad de cambiar. Porque muchas veces se intenta, pero no se existe. Cómo nosotros estamos creando conciencia en nuestras comunidades, más allá de nuestras parroquias, más allá de nuestros grupos, para que la comunidad en sí provoque. Les voy a contar un caso muy interesante, muy doloroso. Hace como 3 años, un joven fue víctima de un asesinato en vía pública en San José de Costa Rica. Muy grave,
joven estaba en una zona como de bares, jóvenes pues frecuentes, tranquilo, estaba pues haciendo pues mayor, y él decide pues caminar unas cuadras para transporte público, joven universitario, joven miembro de movimientos católicos, de movimientos de juventud, hombre de servicio, familia de servicio. Y vieras que los padres de este joven tuvieron una acción tan interesante que en vez de buscar, ¿verdad? Cómo dicen, la venganza, cómo destruir a estas personas que consumidores de droga que le asesinaron a sangre fría, apuñaleado, y todo quedó grabado en cámaras de seguridad. Ellos decidieron ir a las comunidades más peligrosas e invertir en un centro de rehabilitación, un centro de reinserción y un centro de prevención. Increíble, o sea, la fortaleza, la entereza, la capacidad, la guía que el Espíritu Santo ha dado a esa familia para enfrentar esa situación y para lograr semejante acción después de la muerte de un hijo a sangre fría por la violencia, por el consumo de drogas. Realmente muy, muy increíble en ese caso. Y claro, la cooperación internacional para combatir las redes, no solamente desde el punto de vista de ataque, combate hacia los Estados Unidos, como FBI, CODEA, investigación, también con desde el punto de vista de prevención y también del fortalecimiento de oportunidades para el desarrollo territorial. Para los que no conocen, este es parte de lo que se llama la Comuna 13 y lo traje a colación porque no sé si para todos, y aquí si hay miembros, compañeros miembros de Colombia, si será el mejor ejemplo para poner un testimonio de esperanza y transformación. Pero yo, que por lo menos tuve la oportunidad de visitar Medellín, de que visité la Comuna 13, de que me contaron cómo fue la historia en la época de los 90, en la época más dura, ¿verdad? Pablo Escobar, el tráfico, en la época donde decían que en esta comuna, si el narcotráfico no le dejaba a usted salir de su casa, usted se moría ahí, fallecía la gente, donde la esperanza era nula y donde hoy, décadas después, es un centro comunitario, turístico, donde la gente saca provecho a una actividad, a una comunidad y donde se hace una transformación total, ¿verdad? De la realidad local y podemos decir que es un gran ejemplo. Para mí, cuando me trae colación esta cuestión, porque me pareció llamativo, como un lugar de muerte, destrucción, de lo más, experiencias más duras que tuvo la época de los 90 de Colombia con el tema del narcotráfico, se convierte en un lugar de esperanza y transformación de oportunidades. Esto da muestra que no debemos de fallecer. Esto nos invita a que debemos siempre tener esperanza puesta en Dios y puesta en la humanidad de cada uno de nuestros vecinos, de que ahí en esa humanidad hay gente buena y gente que quiere salir adelante. En la mayoría de los casos, en los barrios conflictivos, pasa siempre que el 95% son personas buenas, trabajadoras, víctimas de la violencia, y el 5% o menos son los que generan. Y trae esta imagen, los que han conocido, pues sabrán toda la dinámica, toda la alegría, todo el disfrute que pasa ahí. Y como un lugar que era peligroso, que no se podían, es más, ni el gobierno, según me contaron cuando estuve ahí, ni el mismo gobierno podía entrar. Tenían que entrar fuerzas armadas, gobierno de Estados Unidos, para poder combatir lo que se vivía ahí, la gente que vivía secuestrada, con temor y sin esperanza en ese sector. Y hoy, un lugar lleno de color, alegría, de turismo, de visitación, y con toda yo fui con toda la tranquilidad del mundo. Tenemos que hacer un llamado a la acción en políticas viables para el cambio. Tenemos que impulsar legislaciones que protejan la juventud y que persigan eficazmente los grandes financiadores de la cultura. Tenemos que hacer iniciativas de economía solidaria para que la gente pueda acceder a opciones legales de empleo. Vea,
Aquí en Costa Rica tuvo que crear una ley contra el gota a gota. Los gota a gota eran préstamos que generaban los grupos organizados del narcotráfico, pero en pequeña escala, lo que llaman gota a gota. Digamos, un monto de $200, $300, hasta $2.000. Entonces, día a día te llegaban a recoger los intereses. Que hubo que hacer una ley para poder judicializar este tipo de actividad, porque si no pagabas te extorsionaban y te... ah, qué increíble que la banca legal no pueda ofrecer opciones reales para que la economía pueda financiar su actividad, para que los jóvenes puedan estudiar, para que las personas puedan emprender y puedan ir adelante con los recursos que la banca tiene, porque los recursos sí existen. Tenemos que promover una cultura de la legalidad, de la ética, del bien común. Tenemos que promover una cultura de que rechace, de que deje atrás todo este tema de la parte ilegal. Como les dije, no solamente está la producción, la distribución, la venta y la gran comercialización, también está el tema de el lavado de activos y el tema de armas, que es un tema fuerte vinculado a este flagelo del mercado. A manera de ir concluyendo y de ir aterrizando un poco, la crisis no es insuperable. Estamos viendo momentos muy críticos en países como Ecuador, México. Estamos viendo una transformación profunda. Vea usted que el mismo Donald Trump, críticos a favor, ha justificado sus políticas arancelarias con México y Canadá por el tema del fentanilo, porque no hay acciones concretas de prevención, de persecución contra el fentanilo por parte del gobierno. No estoy diciendo que sea correcto o incorrecto la manera, es nada más poniendo en la mesa lo que está pasando, pero que existe una crisis es real. Estamos en un momento de inflexión crítico, es real. Pero justamente en este momento es cuando tenemos de que ponernos a trabajar y buscar de una forma real soluciones y acciones concretas. Desde la prevención, información, generación de empleo, oportunidades, desde el combate y desde la judicialización correcta. También debemos de abocarnos en una política con compromiso social, una visión fundamental en la esperanza, en la transformación de comunidades y en devolverle algo tan importante, la paz. La paz, algo que todos apelamos, vivir en una comunidad en paz, justicia. Hay una percepción de que la justicia, por ejemplo, en Costa Rica se tarda hasta 10 años en llegar a un proceso judicial. La gente no denuncia ya porque no quiere tener esa percepción de justicia y toma la justicia como más. Le devuelvo a, a este caso que fue sumamente llamativo de la familia, en vez de buscar la venganza, eh, eh, buscaron este, eh, el caso lo pueden buscar en internet, el joven se llama Marco Calzada y pueden poner ahí Marco Calzada, Costa Rica y pueden ver todas las noticias sobre el proceso legal, cómo lo mataron y todo, cómo la familia ha respondido a esta ayuda, con paz, con oportunidades. Como políticos o miembros de la política tenemos que tener la moral y la moral nos lleva a a alejarnos de las tentaciones, de los flagelos del narcotráfico en el financiamiento de campañas, en el financiamiento de estructuras políticas y siempre promoviendo la dignidad humana. Dignidad humana que lastimosamente ahorita está en el suelo. Como les digo, hoy en día la vida humana se volvió infravalorada con el narcotráfico. Matar a alguien se ha vuelto prácticamente tarea. Las muertes violentas están creciendo. Los casos en México de fosas comunes de jóvenes secuestrados, exterminados por el narcotráfico. O sea, las atrocidades que están pasando es increíble. Todo por un problema que tenemos un gran consumidor
estamos en medio de una guerra, no tenemos, como dice uno, en Costa Rica no tenemos vergas, responsabilidad sí, pero estamos en medio de todo esto. Y quiero ir concluyendo en el sentido que tenemos que entender el negocio del narcotráfico para poder combatir. Y tenemos que entender cómo se mueve por mar, tierra, aire, cómo se enfocan las cadenas de logística, el negocio, los buenos negocios, por qué el dinero nunca se persigue, por qué las armas no se persiguen, por qué no se comienzan armas y dinero si es la forma de pago, y cómo logramos que desde nuestra acción política, desde la esperanza, podamos llevar desarrollo, oportunidades y prevención a tanta comunidad que lo necesita. Espero que realmente pues, este espacio que he compartido pues, sea de valor, que realmente la información sea de interés y cualquier consulta pues, a posterior por través de los organizadores que la llegar, eh, lo parto casi como del testimonio de una comunidad que vive el problema del narcotráfico día a día. La zona sur de Costa Rica pues vive ese flagelo directamente. Eh, Dentro de la logística del narcotráfico, somos la primera frontera terrestre entre Colombia y Panamá. La frontera terrestre es un tapón del Darién, tapón totalmente complejo, que no hay carretera terrestre, que ahí son como junglas. Entonces, la primera frontera terrestre es frontera con Panamá, Costa Rica. Y desde aquí comienzan todos los trabajos de distribución, vía terrestre, marítima o aérea para el tema. Espero que podamos encontrar en nuestro Señor Jesucristo salud, la esperanza, la sabiduría para poder hacer acciones creativas, innovadoras y reales para trabajar el tema narcotráfico. Es urgente y es un tema global. No es un tema solamente de Costa Rica, de Ecuador, latinoamericano. Es un tema global y es una amenaza real. Y esperamos que también que nada de esto afecte a nuestras familias y seres queridos en el día de mañana, porque sería muy doloroso que alguien pierda un ser querido o una bala perdida o una situación de peligro. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Creo que esta frase resume todo. No nos estamos conformando a las situaciones de este siglo, no nos estamos conformando al flagelo narcotráfico. Estamos buscando la renovación, estamos buscando el entendimiento, estamos buscando la sabiduría a través de esos espacios de formación que la Academia Libre impulsa, a través de la esperanza y a través de acciones concretas. Es un trabajo muy complejo, es un trabajo muy delicado y por eso le pedimos a Dios siempre la sabiduría para hacerlo de la manera correcta. Muchas gracias y tengan una excelente jornada de formación.